Bueno, buenos días. Mi nombre es Maribel Ramírez. Yo soy interna de bloque de pediatría que estoy llevando en la Clínica Bíblica de la Universidad Latina. Y el tema de hoy es bronquiolitis. Vamos a comenzar. Con respecto al contenido, vamos a ver lo que es la etiología y la epidemiología, lo que es la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y pruebas complementarias, complicaciones, diagnóstico diferencial, el tratamiento y la prevención. Para comenzar con lo que es la etiología y la epidemiología, tenemos lo siguiente. Muy importante es la definición de la bronquiolitis, que es la infección aguda de las vías respiratorias inferiores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta por dentro de la sintomatología más adelante lo que vamos a ver. Es la más frecuente en menores de 1 año, es autolimitada y de origen infeccioso. Aquí tenemos este señor que tenemos acá al ladito de la pantalla, se llama el señor Robert Chanock. Él fue el virólogo norteamericano que fue el que aisló el virus del virus respiratorio sincitial, que es el virus más común en la bronquiolitis, a finales de 1950. Y alrededor de 1960 fue cuando ya se conoció que definitivamente este era el virus causal entre todos los virus respiratorios, el más frecuente. En este cuadrito, en la tabla, vemos lo que es la clasificación de los virus respiratorios más frecuentes, de los cuales vamos a aprender un poquito. Con respecto a ellos, relacionados con la bronquiolitis, su familia, el tipo de familia al que pertenecen, el tipo de género y el tipo también de, en su clasificación en orden de importancia. Aquí vemos que está el virus respiratorio sincitial, que es el virus detectado, como les dije anteriormente, con más frecuencia en niños que son menores de 1 año. Después del virus respiratorio sincitial vamos a tener lo que es el rinovirus, el adenovirus y el bocavirus humano. Y con menos frecuencia también relacionados con la bronquiolitis, vamos a tener lo que es la parainfluencia y el virus de la gripe normal. Con respecto a lo que son los criterios clínicos, es importante saber que en 1993 un señor conocido como McConaughey, espero que esté pronunciando bien, estableció los criterios clínicos para definir lo que es la bronquiolitis y la caracterización de la misma. Según lo que él estableció, los criterios son los siguientes: que tenga un niño el primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses, que haya presentado un episodio de apnea respiratoria y que tenga o haya tenido también síntomas catarrales. Eso es importante dentro de los criterios clínicos que él estableció. Dentro de lo que es la caracterización de esta, es que va a presentar inflamación aguda, edema y necrosis de los bronquios más pequeños junto con la hipersecreción de moco. Aquí lo podemos ver en la laminita que tenemos acá abajo. Con respecto al virus respiratorio sincitial propiamente, recordemos que afecta a menores de 1 año, pero algo muy importante es que su pico de incidencia principalmente es entre los 2 y 3 meses de edad. Este virus representa entre el 2 al 3% de las hospitalizaciones en niños lactantes. Sin embargo, tiene una mortalidad mundial sumamente elevada, como podemos ver aquí, entre 66,000 y 199,000 niños al año mueren producto de este virus. Y eso lo va a convertir a nivel mundial en la segunda causa de muerte antes que la malaria, ¿verdad? En niños de esas edades. Y otros factores de riesgo para desarrollar manifestaciones clínicas graves son, por ejemplo, contraer también lo que es la infección en los meses de invierno y tener antecedentes maternos de atopia. Aquí tenemos para hacer un diagnóstico ahí, digamos, diferencial entre los virus, aprender un poquito de la diferencia entre ellos. Tenemos que los niños con bronquiolitis por rinovirus son ya niños más grandecitos, como podemos ver aquí en la lámina. Ya van a guarderías o a preescolar, tienen antecedentes maternos de asma o atopia, pero además tienen entre sus antecedentes personales patológicos dermatitis atópica. Y son niños que también han estado expuestos pasivamente al humo del cigarro, sea por papá o por mamá.
A pesar de todo, la frecuente detección de rinovirus en niños asintomáticos plantea dudas acerca de su papel etiológico en la bronquiolitis. Con respecto al bocavirus humano, el bocavirus humano circula entre otoño e invierno, igual que el virus respiratorio sincitial, pero este tiene otro pico en primavera. Afecta a niños entre edades que van de 6 meses hasta 2 años. Ya él amplía un poquito más lo que es el rango de edad, ¿verdad? Pero la edad media de los niños hospitalizados por este virus anda alrededor de los 9 meses. Vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología. Muy bien, entonces con respecto a la fisiopatología tenemos lo siguiente. Vamos a ver que las manifestaciones de la infección son el resultado citopático directo del virus en las células del epitelio respiratorio, como podemos ver acá. Vamos a tener que el agente causal, ¿verdad? Invade las ramificaciones bronquiales, que las tenemos acá en el dibujito, lo que lleva a una destrucción de las células ciliadas, aumento de los detritos celulares y aumento en la producción del moco, como vemos acá en la esquinita, con formación de tapones, dando lugar entonces al estrechamiento de la vía aérea, medida en parte por la liberación de leucotrienos, prostaglandinas y el óxido nítrico, para llevar a estas lesiones, conducir a lo que son atelectasias. En unas zonas, por ejemplo, en algunas zonas, perdón, de los bronquios, con áreas de hiperinsuflación. Todo esto al final nos va a llevar a un aumento de la resistencia, a una disminución de la compliance, que nos va a llevar a la hipoxemia, acidosis, hipercapnia y posiblemente a una falla respiratoria. Todo, como podemos ver, es un círculo, ¿verdad? Prácticamente. Con respecto a lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a tener lo siguiente. Este cuadro empieza con síntomas en vías respiratorias altas. Por eso les decía al inicio que era muy importante que pudiéramos definir, ¿verdad? Que es una enfermedad de vías respiratorias bajas, porque comienza en vías respiratorias altas. Con síntomas como rinorrea, estornudos, puede o no haber fiebre. Luego de 1 a 4 días, la tos se va a hacer más persistente y este es el síntoma predominante. Eso es súper importante. Va a ser en accesos, paroxística y en la auscultación vamos a poder encontrar sibilancias o crépitos. Y gracias a Dios que la mayoría son formas leves y los síntomas van a desaparecer en menos de una semana. Aunque la tos, que es el último síntoma en desaparecer, puede persistir hasta 3 o 4 semanas. Con respecto a un poquito más de la clínica, en cuanto a lo que es la dificultad respiratoria, vamos a notar que en 24 a 48 horas alcanza su máxima expresividad. Y aquí es a donde los papás se preocupan más, ¿verdad? Y es donde se producen la mayor cantidad de los ingresos hospitalarios. Ya que se pueden producir episodios de apnea, principalmente en menores de 1 mes, lo cual esto pues es lo que lleva muchas veces a consultar también al papá o a la mamá. El diagnóstico es muy importante, el diagnóstico es clínico y es fundamentalmente con base en lo que es la anamnesis y lo que es el examen físico. Sin embargo, también hay una teoría que se plantea que junto con la PCR pues se puede hacer un diagnóstico certero. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Algunos de los factores de riesgos que tenemos que tener muy en cuenta porque pueden llevar a enfermedad severa son estos que tenemos acá. Es muy importante por eso hacer en lo que es la anamnesis, ¿verdad? Para poder determinarlos, por ejemplo, la edad del niño que sea menor de 6 semanas, enfermedades de base que son muy importantes, principalmente cardiopatías congénitas o enfermedades pulmonares, porque estos son los niños que van a afectar mucho más su sistema respiratorio con este virus, principalmente también si son prematuros, ¿verdad? Que haya tabaquismo en el entorno, ausencia de lactancia materna y bajo peso al nacer son uno de los factores de riesgo que pueden llevar a enfermedad severa. Entonces, con el examen físico y la auscultación
vamos a realizar una exploración física completa por aparatos, presentando en especial atención el estado de hidratación y signos de dificultad respiratoria. Recordemos que en la auscultación podemos encontrar sibilancias, crépitos y zonas de hipoventilación. En esta tablita que traigo aquí es porque ante un niño con bronquiolitis se debe establecer inicialmente la gravedad del cuadro clínico, utilizando un score o escala lo más objetiva posible, que incluya parámetros clínicos como cuáles, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, que son los que estamos viendo acá, determinación de la saturación de oxígeno. Y esta tabla nos muestra una de las más utilizadas, la cual, según los hallazgos, de ella podemos obtener una cantidad de puntos para hacer lo que es la clasificación. Este se llama el score de Good-Downes modificado. Vamos donde mami. De esta forma, si tiene un puntaje, por ejemplo, podemos ver que a cada rango se le da un puntaje, ¿verdad? 0, 1 y 3. Perdón, 0, 1 y 2. Entonces, si va a tener un puntaje de 0 a 3 puntos, nos va a indicar que tiene una afectación leve. De 4 a 5 puntos, una afectación moderada, y más de 6 puntos, una afectación grave. Pero muy importante es que debemos de saber que la realización del score se realizará siempre tras la aspiración de las secreciones de las vías altas, ya que la obstrucción de las vías altas va a empeorar artificialmente la valoración de lo que es la gravedad. Otros indicadores de gravedad igualmente importantes y de fácil observación son estos, son el rechazo del alimento e intolerancia digestiva. Eso va a ser muy evidente en un niño que está afectado. Que el niño se vea letárgico, que haya tenido episodios de apnea en algún momento, que lo veamos con una taquipnea, es decir, un lactante, por ejemplo, con más de 30 a 40 respiraciones por minuto, o un niño más o menos en edades preescolares, que podría estar afectado por el rinovirus, con más de 20 a 30 respiraciones por minuto, o que presente aleteo nasal o cianosis en el momento en que lo recibimos en la consulta. Con respecto a las pruebas complementarias para hacer el diagnóstico, vamos a ver que hay 3 muy importantes. La pulsioximetría transcutánea se debe utilizar en la valoración inicial de todos los pacientes y en el control de los cambios clínicos en los niños con compromiso respiratorio. Tomar en cuenta, por ejemplo, con lo que es la radiografía de tórax, que la bronquiolitis leve va a ser normal y mostrar signos de atrapamiento aéreo. Podría presentar atelectasias laminares, segmentarias, incluso lobares en las formas más evolucionadas. Sin embargo, no existe una adecuada correlación entre los hallazgos radiológicos y la gravedad de la enfermedad, por lo que no se recomienda su uso de forma rutinaria. Es decir, que con cada paciente que nos llegue, ¿verdad? Vamos a estarle mandando radiografía de tórax, porque como vimos, el diagnóstico más que todo es clínico, ¿verdad? Únicamente estaría indicada entonces en estos casos en los niños con afectación grave, con mala evolución o si existen dudas diagnósticas. Con lo que es el hemograma o el hemocultivo, no se recomienda realizar en los pacientes con bronquiolitis aguda típica. ¿Por qué? Porque los resultados van a ser inespecíficos y, lo más importante, no van a modificar la actitud terapéutica. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, tenemos varios, como podemos ver, ¿verdad? Porque el virus respiratorio sincitial y entre otros virus respiratorios tienen diferentes variaciones, ¿verdad? Entonces, en un niño menor de 2 años, con un cuadro seca y dificultad respiratoria, bueno, aquí tenemos, aquí tenemos lo que es, por ejemplo, toferina, neumonía, pero principalmente el diagnóstico diferencial es con el asma. En este cuadro que tenemos acá, vemos los tipos, digamos, que podemos encontrar de diferentes tipos de tos en niños que nos ayuda a realizar lo que es el diagnóstico diferencial. Podemos observar, por ejemplo, un caso de resfrío común como este que tenemos acá, por ejemplo, que va a tener, que es el primer rengloncito, que va a tener, digamos, tos con flemas, ¿verdad? O la neumonía, ¿verdad? También que tiene tos con flemas.
Y eso nos va a ayudar a diferenciar con la bronquiolitis. ¿Por qué? Porque la bronquiolitis es una tos seca, por lo general. Con respecto, por ejemplo, a lo que es la tosferina, que la podemos ver acá, la tos que se produce es convulsiva y dura más de 1 minuto. En el caso del asma, aunque también puede presentar sibilancias, igual que la bronquiolitis, la podemos diferenciar en que rara vez la bronquiolitis se vuelve a presentar, pero el asma, al ser una enfermedad alérgica y tener un compromiso hereditario, pues va a tender a repetirse. Vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento. Muy bien, con respecto al tratamiento, lo más importante es saber que es básicamente con medidas de apoyo y de soporte, y no son necesarios los medicamentos de rutina. Algunas medidas de soporte, por ejemplo, son estas que tenemos aquí. Una es obstrucción nasal, la cual se va a realizar con lavado y aspiración con suero fisiológico. Esto, al reducir las secreciones, puede contribuir también al riesgo de una otitis. Como otra medida de soporte muy sencilla, por ejemplo, es la elevación de la cabecera de la cuna y que el niño tenga una buena hidratación y nutrición. La ingesta oral será en este momento, si tiene una enfermedad leve, pues fraccionada. Y si el niño estuviera gravemente enfermo, esta nutrición e hidratación será de forma parenteral. Con respecto a la oxigenoterapia, vamos a comentar que esta la vamos a usar si el niño presenta hipoxia, ya que el principal objetivo del tratamiento de la oxigenoterapia pues es corregirla, ¿verdad? Así lograremos disminuir el trabajo respiratorio y mantener saturaciones de oxígeno adecuadas, que es lo que los niños necesitan en estos momentos. Con lo que es también parte de la oxigenoterapia, debemos de ponerla o administrarla en forma intermitente y la vamos a instaurar si la saturación del niño es menor al 92%. Si estos valores aumentan con el oxígeno o si el trabajo respiratorio ha disminuido o si el niño se puede alimentar en forma adecuada, entonces en ese momento podremos retirarlo. Este cuadro es muy importante saberlo porque entonces nos hace recordar, ¿verdad? Que también hay casos leves que se pueden manejar en domicilio, ¿verdad? Y controlados también en atención primaria. Sin embargo, algunos niños pueden progresar a formas más graves, requiriendo lo que es la valoración e ingreso hospitalario. Y aquí en este cuadrito, pues podemos ver que tenemos algunos criterios que hacen recomendaciones, o sea, que hacen recomendable admitir a un paciente a un centro hospitalario. En el otro cuadrito que tenemos, ¿verdad? Algunos son medidas de control que los padres también podrían llevar en el domicilio, ¿verdad? Y que hacen innecesario en este caso lo que es el ingreso hospitalario. Y para ello también es importante advertir y educar a los padres, ¿verdad? Que sepan que en algún momento ellos pueden progresar a alguna forma que requiera un centro hospitalario. Con respecto a los antibióticos, es muy importante saber lo siguiente, ya que como vimos anteriormente, el tratamiento de la bronquiolitis es básicamente de soporte, por lo cual el uso rutinario de antibióticos no está indicado, a menos que presente una sobreinfección. Debemos de tratarla. ¿Esta cómo la vamos a tratar? La vamos a tratar como si la bronquiolitis simplemente no existiera. Para ponerles un ejemplo, un niño que tuviera una otitis media junto con una bronquiolitis, el tratamiento que le vamos a dar, amoxicilina de 40 a 45 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, que es el tratamiento propiamente de lo que es la otitis, no por la bronquiolitis. Eso es muy importante tenerlo claro. En cuanto a lo que es la prevención, son muy importantes porque es un virus que podemos prevenir y a veces hasta con situaciones muy sencillas, ¿verdad? Como por ejemplo educar a los padres con respecto a lo siguiente, de no llevar al niño a lugares donde hay enfermos
o a lugares cerrados con aglomeración de personas. Y muy importante, enseñarle las medidas de higiene. Aquí como vemos al papá, ¿verdad? Enseñándole a lavarse las manitas al niño y que los niños aprendan la técnica del estornudo y tos. Haciendo estas cosas tan sencillas, ya habremos adelantado bastante en lo que es la prevención para no adquirir este virus o evitar la propagación del mismo. Aquí en esta tablita podemos ver algunas medidas higiénicas tanto en la comunidad como en el centro sanitario que ayudarán tanto a los padres como a nosotros a prevenir lo que es la propagación del virus en nuestros niños. Vamos a hablar de algo muy importante que se llama palivizumab, que es una vacuna, ¿verdad? El nombre comercial es Synagis, si no me equivoco. Es una vacuna que ha demostrado reducir las tasas de hospitalización debidas al virus respiratorio sincitial en algunas poblaciones de alto riesgo. Muy importante es saber que no se usa para tratar los síntomas de la enfermedad si el niño ya la tiene. Ella pertenece a los medicamentos llamados anticuerpos monoclonales humanizados recombinados producidos por tecnologías del ADN en las células huésped de un ratón, de mielomas de un ratón, y ayudan a retrasar o a detener la propagación del virus en el cuerpo humano. Como efectos secundarios que podemos tener fiebre, sarpullido, hinchazón y dolor en el área de la vacunación. Con respecto a más de esta vacuna, es importante saber que contiene 100 miligramos de palivizumab. Se administra por vía intramuscular, preferiblemente en la cara anterolateral del muslo, así como tenemos el cuadrito del bebé acá, ¿verdad? Donde es el lugar que se debe administrar. El músculo glúteo no debe utilizarse como lugar de inyección, ya que puede dañar el nervio ciático. Y muy importante saber que está indicado en la prevención de las enfermedades graves del tracto respiratorio inferior que requieren hospitalización, como cuáles en los niños de alto riesgo, como los siguientes: niños nacidos a las 35 semanas o menos de gestación y menores de 6 meses. Niños menores de 2 años de edad que hayan requerido tratamiento para la displasia broncopulmonar, o sea, que hayan tenido problemas de enfermedades broncopulmonares en los últimos 6 meses. Niños menores de 2 años y con una cardiopatía congénita y hemodinámicamente significativa. La dosis recomendada la tenemos que son de 15 miligramos por kilogramo de peso, administrada una vez al mes por 5 meses, durante los periodos previstos en que exista riesgo de infección por el virus respiratorio sincitial. Y con lo que son las conclusiones, recordar lo siguiente, que es importante: la tos es el último síntoma en desaparecer, puede persistir de 3 a 4 semanas. La radiografía de tórax únicamente estaría indicada en los niños con afectación grave, mala evolución o si existen dudas diagnósticas. De acuerdo a los síntomas, se debe ir aumentando la ingesta de líquidos y de acuerdo a la gravedad utilizar oxígeno, terapia respiratoria, incluso ventilación asistida. Es muy importante recordar lo que es la ingesta de líquidos, porque el niño es muy importante que se mantenga bien hidratado y con una buena nutrición. Y educar a los padres para impedir que sus hijos sean fumadores pasivos, o sea, que en su entorno ellos vayan a tener papá, mamá, abuelos que estén fumando y fumando y ellos vayan a estar afectados. Dentro de estas conclusiones, bueno, aquí tenemos unas citas de nuestro doctor Jorge Martínez, que me parecieron muy interesantes, ¿verdad? Se parece clínicamente al asma, con la diferencia de que usualmente no responden al tratamiento con que se maneja el asma. Es una enfermedad de origen infeccioso, autolimitada y rara vez se vuelve a presentar en el niño. Entre más pequeños sean los niños, más seria puede ser esta enfermedad, principalmente si son prematuros, ¿verdad? O cardiópatas, que ya serían como entre las formas más graves. Aquí les estoy añadiendo un anexo que me pareció sumamente importante, más nosotros como médicos generales. Esto es de la Asociación Española de Pediatría. Es un protocolo de cómo manejar la bronquiolitis en atención primaria.
Aquí se los dejo, me parece muy interesante, creo que es de valor que lo podamos repasar con calma, ¿verdad? Porque trae paso a paso el manejo de la bronquiolitis en atención primaria. Y como un resumen, todo esto que hemos estado conversando, se los traigo en un pequeño resumen interactivo que dura solamente 2 minutos. Espero que realmente les guste. Clínica Alemana presenta bronquiolitis en niños. ¿Qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis aguda es una inflamación con edema y acumulación de mucosidad en los bronquiolos. Su causa más frecuente es la infección por virus, principalmente el virus respiratorio sincicial. Es una enfermedad muy frecuente, afecta principalmente a menores de 6 meses. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad respiratoria con ruidos agregados, tos forzada y aumento de la frecuencia respiratoria. También es posible que se presente con fiebre. Estas manifestaciones pueden continuar cuando el niño es dado de alta y puede durar varios días. Los cuidados en el hogar después del alta. Mantener al niño hidratado, dándole abundante líquido como leche materna. Es posible que debido a la enfermedad, coma más lento que de costumbre y no tolere alimentos sólidos. Usar los medicamentos según la indicación del pediatra. Si es necesario, realizar aseo nasal, limpiando o aspirando suavemente. Controlar la temperatura. Efectuar un lavado de manos frecuente. Limpiar y desinfectar las superficies y los objetos en contacto directo con el niño. Evitar los ambientes contaminados con humo de cigarro y las aglomeraciones. Evitar el contacto con personas enfermas. Llevar al niño a control con su pediatra en el plazo establecido al momento del alta. Signos de alarma. ¿Cuándo consultar? Es importante estar atento a posibles complicaciones que podrían ocurrir luego del alta. Signos de dificultad respiratoria. Movimiento respiratorio inusual, como la retracción de los músculos del tórax con la respiración. Aumento de la frecuencia respiratoria. Ruidos respiratorios anormales. Cianosis, coloración azulada de la piel o mucosas. Pausas respiratorias. Fiebre. Temperatura axilar mayor a 38 grados Celsius. Rechazo alimentario. De presentar cualquiera de las anteriores, se debe consultar en el servicio de urgencia. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Bueno, me pareció muy interesante el video. Aquí están las bibliografías que utilicé, ¿verdad? Y lo que son todas completas. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido y estaríamos por ahora. Gracias.